Cuestión 1. Considere ABCD de números atómicos 12, 15, 17, 19. Responda. Escriba configuración electrónica. De cada uno indique grupo y periodo. Pues nada. El A será 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. El B 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3. El C terminará en 3P5 y el D en 4S1. Luego el grupo, el S2, será grupo 2. El periodo, el de delante más alto, significa periodo 3. El P3 es el grupo 15. ¿Y qué periodo? Pues el numerito delante más alto, pues periodo 3. P5, grupo 17, también está en el periodo 3. Y el último está en el periodo 4 y en el grupo 1. Después, ordene justificadamente los elementos por orden creciente de su primera energía de ionización. Os recuerdo que ahí tendréis que escribir que la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar el electrón más externo, un molde de átomos en estado gaseoso y fundamental. Eso aumenta mucho hacia la derecha. ¿Por qué? Porque dentro de un periodo aumenta la carga nuclear efectiva, entonces el electrón está más unido al núcleo y aumenta hacia arriba. ¿Por qué? Porque los electrones están más cerca del núcleo. Eso sería que la energía para un S1 es menor que para el S2, menor que para el P1, P2, P3, P4, P5, P6, que solo tienen excepciones entre el S2 y el P1 y entre el P3 y el P4 a valores de periodo 3 entre ellos o de periodo 2 entre ellos. Pero aquí no hay nada así, entonces el de D será menor que el de A, menor que el de B, menor que el de C. Ahora, para el C, elija dos elementos entre los cuales se formaría un compuesto iónico y obtenga su fórmula molecular, justificando la respuesta. Para eso primero tenéis que clasificar quién es metal y quién es no metal. Por supuesto, A termina en S2 es metal, B en P es no metal, C en P es no metal y D en S es que es metal. Un compuesto iónico se forma entre metal y no metal. El metal tiene que perder electrones hasta una configuración estable. Luego A perderá 2 electrones y el ion A2+, pues tendrá una configuración más que estable de gas noble. ¿Qué ocurriría en el otro metal? Pues D, que pierde un electrón formando el catión de más, cuya configuración terminaría en P6, que es más que estable, de gas noble. Y el no metal siempre tiene que ganar electrones hasta configuración de gas noble. Luego B ganaría 3 electrones y formaría el anión B3-, cuya configuración ya es de gas noble, y C ganaría un electrón hasta formar el anión C-, que también tendría configuración de gas noble. Los compuestos iónicos posibles serán catión y anión. Pues ahí tenéis el A3B2, el AC2, el D3B y el DC. Ahora, el apartado D. Deduzca la fórmula molecular del compuesto que se formaría entre los elementos B y C y aplicando la regla del octeto discuta el tipo de enlace que se establece. Bien, B y C son no metales. Luego el tipo de compuesto que se va a establecer es un compuesto covalente. Entre los dos, el más electronegativo es el C. Pues si dibujáis la distribución de electrones, veríais que orbitales con un único electrón dispuestos a compartir hay uno, luego se dice la covalencia de C sería 1. B, al dibujarlo, obtendríais que tiene una covalencia 3, entonces también el menos electronegativo, más electronegativo, intercambiáis esas covalencias, la fórmula es el BC3. Como B era fósforo y C era el cloro, ahí tendríais que sería el PCl3, que os he representado por Lewis como sería. También ahí se podría decir que B, el menos electronegativo, tiene un orbital 3d vacío. Energéticamente está muy cercano el 3p y el 3s al 3d. Entonces, enviar un electrón
Desde el 3S al 3D es relativamente sencillo y puede tener una covalencia 5. De esta manera tendréis 1, 2, 3, 4, 5, covalencia 5. Y es otro compuesto que podría formar, pero verdaderamente el que os pedían era ese y ya está. El 2. Considere F12O, HCN, NBR3. Dibuje la estructura de Lewis. Total, que yo os lo contesto todo de todos. Ahí, pues en N, 2 flúor por 8, un carbono por 8, un oxígeno por 8, 32 electrones les caben. En V, pues 2 flúor por 7, un carbono por 4, un oxígeno por 6, tiene 24 electrones de valencia. El número de electrones que forman enlaces covalentes sería restar, que son 8, esos son 4 enlaces. ¿Con 4 enlaces puedo unir 2 flúors y un oxígeno al carbono? Pues por supuesto. Y solitarios hay 8 pares, pues la estructura sería esa. Eso corresponde a una hibridación del átomo central sp2. Entonces las nubes electrónicas tienen una distribución trigonal plana. La molécula también es trigonal plana porque no tiene pares sin compartir el central. El ángulo de enlace sería 120 grados. Si quisiera hablar de la polaridad, pues la electronegatividad del flúor es 4, la del carbono 2,5, la del oxígeno 3,5, luego los enlaces son polares. Vuelto a dibujar con esos 120 grados la diferencia de electronegatividad entre carbono y oxígeno, pues valdría 1. Entre carbono y flúor valdría 1,5. Y 1,5, eso da una resultante hacia la parte donde están los flúors. Luego la molécula es polar, tendría un momento polar diferente de 0. El HCN, pues si hacéis el HCN os sale esa estructura. Esa estructura, la hibridación del átomo central es una hibridación SP. Luego las nubes electrónicas tienen una distribución lineal. La molécula también es lineal porque no tiene pares solitarios al central. El ángulo de enlace sería 180 grados. Los enlaces serían polares. Ahí, vuelto a dibujar hacia dónde iría la polaridad de los enlaces, me da una resultante hacia el nitrógeno. Luego también es una molécula polar. Y la última, el NBR3, pues os sale esa distribución, que sería 1, 2, 3, 4 en número estérico y solitarios 1. Eso significa que la hibridación de ese átomo central es una hibridación sp3. Luego las nubes electrónicas tendrían una distribución tetraédrica. En cambio la molécula es piramidal trigonal y el ángulo de enlace será ligeramente inferior al ángulo de la distribución tetraédrica. ¿Por qué? Porque ese par solitario cierra esos enlaces, pues ligeramente inferior. Ahí el enlace también es polar, os he dibujado hacia dónde iría, y la resultante de esos 3 vectores sería un momento dipolar hacia el nitrógeno. El 3. El 3 dice, para el equilibrio heterogéneo, que me dan la entalpía, una reacción endotérmica que absorbe calor, deduzcas si las afirmaciones son verdaderamente ciertas o falsas. Si se introduce inicialmente en el reactor el sólido, el equilibrio no se alcanza si la cantidad de reactivo introducida no supera un valor mínimo. Os recuerdo que eso era verdadero y hemos hecho muchos problemas de ese tipo. Dice, en un equilibrio heterogéneo, donde el reactivo es un sólido, siempre se consume cierta cantidad de ese sólido para alcanzarse el equilibrio. Si ponéis más cantidad de ese valor mínimo, pues se seguirá consumiendo la misma cantidad de reactivo por mucho que pongáis, aunque pongáis 1000 veces más, para alcanzarse el equilibrio. Y si lo que hacéis es introducir una cantidad inferior a esa cantidad mínima, pues va a reaccionar todo y no llegará a alcanzarse el equilibrio. El apartado B dice, con las 3 especies en equilibrio, la adición del hidrógeno sulfuro de amonio aumenta la producción de, os recuerdo que es solfaslo. Cuando ya estáis en equilibrio,
Añadir o retirar cualquier sólido no modifica el equilibrio, porque la concentración de un sólido no depende de la cantidad que hay de él, depende de su densidad, que seguiría siendo constante, la misma. El C, con las tres especies en equilibrio, es decir, estamos en equilibrio, aumentar la temperatura del reactor, la masa de hidrógeno sulfuro de amonio aumenta. En este caso es falso. ¿Por qué? Porque tenéis que saber que al aumentar la temperatura en un equilibrio se desplaza hacia donde es endotérmico. En este caso es endotérmico hacia la derecha. Luego, si el equilibrio se desplaza hacia la derecha, de este disminuye. Y de esos aumentarán las cantidades. Y el último, con las tres especies en equilibrio, si se reduce el volumen a la mitad, aumenta la cantidad de sulfuro de hidrógeno formado. Pues es verdadero, porque al reducir el volumen de reacción, un equilibrio se va a desplazar hacia donde menos moles de gases hay. En este caso, hacia la izquierda, aquí hay 0 moles gases, ahí hay 2 moles gases. Luego, ¿qué va a hacer? Aumentar la cantidad de ese sólido. El 4 os dice: razona si es cierto o falso. Mezcla de 100 mililitros 0,5 molar de hidróxido de bario con 150 mililitros 0,75 molar de clorhídrico tienen pH básico. Bueno, las concentraciones de mezcla las calculáis y después la reacción de la que os estaba hablando es una valoración, que es una reacción total, os recuerdo. Pues ácido más base os da la sal más agua, que tenéis que ajustar bien. Es una reacción total. Luego, esas concentraciones iniciales tenéis que ver quién es el reactivo limitante, y aquí el reactivo limitante sería el hidróxido de bario. 1 se gasta con 2, pues 0,2 se van a gastar con 0,4. Total, ¿qué me quedará después de esa reacción? Que no es equilibrio, es después de la reacción. Pues de clorhídrico me va a quedar, de hidróxido de bario no. El cloruro de bario es una sal que no hidroliza ni el cloruro ni el bario, y agua. Luego, verdaderamente, lo que me queda que es un ácido fuerte. Luego, el pH sería ácido. Bien, sobra ácido fuerte. El pH es ácido, es menor que 7. Como dice en básico, pues es una proposición falsa. En concreto, si queréis calcular el pH, como lo que tengo es un ácido fuerte, pues sería menos el logaritmo de esa propia cantidad, o daría 1,3. El siguiente, en el apartado B, dice: mezclar 40 mililitros de clorhídrico 2 molar con 30 mililitros 2 molar de amoníaco resulta una disolución básica. Calculáis las concentraciones de mezcla, vuelve a ser una valoración. Esa valoración es una reacción total. Luego, de aquí, que ya va 1,1, el limitante es el que menos concentración tiene. Luego me queda que tras finalizar la reacción, no de equilibrio, sino finalizar la reacción, me quedará el clorhídrico y se formará cloruro de amonio. El cloruro de amonio, recuerdo, el cloruro no hidroliza, pero el ion amonio sí hidroliza dando H3 o más. Luego, además de sobrarme ácido, se me forma una sal ácida, luego está claro que el pH va a ser ácido, es menor que 7, luego es falso lo que están diciendo. Si queréis calcular en concreto cuál sería el pH, tendréis que decir, pues nada, ese ácido fuerte lo disocio del todo, y los H3 o más que genera los tenéis que poner iniciales en el equilibrio del ácido débil. Y gracias a la constante de este equilibrio, que es la K del NH4+, os dan la del NH3, pues la del NH4+, 10 a la menos 14 partido esa. De ahí calculáis que vale la X y el pH daría 0,54. La proposición C dice: al añadir cloruro amónico sólido a una disolución 0,5 molar de amoníaco, el pH disminuye. Bueno, al añadir un sólido, ese sólido es una sal, es un compuesto iónico que en contacto con cualquier disolución, o sea, donde hay agua, van a aparecer cationes y aniones en esa disolución acuosa. Luego, verdaderamente es que estoy añadiendo el catión amonio y el anión cloruro.
Luego, si yo tengo el equilibrio del amoníaco y estoy añadiendo el amonio, este equilibrio se desplaza hacia la izquierda. Luego la concentración de OH menos va a disminuir. Eso significa que el valor del pOH va a aumentar. Luego el pH va a disminuir y sería verdadero lo que están diciendo. Y el último apartado, una disolución 1 molar de cloruro amónico tiene un pH ácido. Pues una disolución 1 molar de cloruro amónico, pues esa sal en agua estaría totalmente disociada en catión 1 molar, el anión 1 molar. Y ahí, para calcular el pH exacto, pues sería el cloruro no hidroliza, pues el ion amonio, que daría un pH ácido, y si queréis calcularlo, pues daríamos un 4,63, aunque con escribir eso solo ya es ácido. Luego es verdadero lo que están diciendo. La 5. La 5 dice: considera la reacción A gas más 2B gas para dar C gas. Se ha observado que al duplicar la concentración de A, y aquí os advierto yo que debieran de haber dicho manteniendo constante la de B. Entonces lo que estáis haciendo, la nueva concentración de A es el doble de la que tenía y la nueva de B la que ya tenía. Pues dice que se duplica la velocidad, la nueva velocidad es el doble. Para esa reacción, la ecuación de velocidad sería K por la concentración de A elevado a cierto valor y por la concentración de B elevado a cierto valor. La nueva velocidad sería con las nuevas concentraciones. La nueva de A decís que es 2 veces la antigua, luego el 2 quedaría elevado a alfa y la antigua elevado a alfa. La nueva de B es la antigua, elevado a beta. Por supuesto, K por A elevado a alfa por B elevado a beta era V. Entonces tacháis y me queda que 2 a la 1 es igual a 2 a la alfa. Luego el alfa vale 1. Demostrado que el orden parcial respecto al reactivo A es 1. Y después os dicen también que mientras que al disminuir la concentración de B a la mitad, la velocidad disminuye en esa misma proporción. O sea, si la nueva concentración de B es la mitad de la que tenía, y debieran de haber dicho manteniendo constante la concentración de A, o sea, la nueva concentración de A la que tenía, la nueva velocidad sería la mitad de la que tenía. La nueva velocidad sería con las nuevas concentraciones elevado a alfa y beta. Entonces, la nueva velocidad me dice que es la mitad de la que tenía, haciendo que la nueva concentración de A era la antigua y la nueva de B era la antigua partido 2. Luego, tanto la B elevado a beta como el 2 elevado a beta. Ahí tenéis que K por A elevado a alfa y por B elevado a beta, eso era V. Pues V partido 2 es igual a V partido 2 elevado a beta. Me queda que 2 tiene que ser igual a 2 elevado a beta, luego el beta 1. Ya habéis demostrado que la ecuación de velocidad para esa reacción sería V igual a K por concentración de A elevado a 1, el orden parcial respecto de A es 1, y por concentración de B elevado a 1, el orden parcial respecto de B también es 1. El orden global sería 2. Ahora, os preguntan, obtenga la ley de velocidad, ya lo hemos hecho. En un recipiente de 5 litros, manteniendo la temperatura constante, se añade 1 mol de A y 2 moles de B. La velocidad inicial de la reacción resultó ser 4,72 por 10 a menos 3, molaridad por segundo a menos 1. Calcule la constante de velocidad con sus unidades. Vale, el recipiente es de 5 litros. Si meto 1 mol de A, significa la concentración de A es 1 partido 5, 0,2 molar. He metido 2 moles de B, luego significa la concentración de B será 2 partido ese volumen, 2 quintos, es decir, 0,4. Y la velocidad con esas concentraciones dicen que es esa. ¿Cuál es la constante? Pues sustituís en la ecuación de velocidad que ya hemos descubierto. Escribís ahí la velocidad con sus unidades. La K, ahora la concentración de A con sus unidades, que es molaridad, está elevado a 1. Si ahí fuera un 7, el 0,2 estaría a las 7 y la molaridad a las 7. Y la concentración de B es 0,2 o 0,4. Pues también tenéis que poner el 0,4 y las unidades molaridad que están elevados a 1. Si fuera un 2, el 0,4 estaría a la 2 y la molaridad también a la 2. Si despejáis la constante de velocidad, os queda esa velocidad partido
esas concentraciones. Molaridad y molaridad se os va y lo que os queda es esta molaridad abajo, al subirla arriba es a la -1 y el segundo a -1 que ya tenía. Luego la constante 0,059, molaridad a -1, segundo a -1. El C dice, en las condiciones del apartado B, calcula la velocidad de desaparición de B y la velocidad de aparición de C. Os recuerdo que la velocidad promedio de la reacción va a ser igual a -1 partido el coeficiente 1, velocidad a la que desaparece A, tiene que ser igual a -1 partido el coeficiente 2, velocidad a la que desaparece B, y tiene que ser igual a 1 partido 1, velocidad a la que aparece C. Ahí os lo he escrito. Pues la velocidad me la daban y me están pidiendo la velocidad de B, que como es de un reactivo tiene que ser una velocidad negativa, ¿veis? Menos 9,44 por 10 a la -3, que molaridad segundo a -1. Y después de igualar este al de C, pues despejáis la velocidad que se forma C, que sería una velocidad positiva, y da 4,72 por 10 a la -3, molaridad por segundo a -1. El apartado D. Si una vez iniciada la reacción el reactor se comprime, discuta si ello producirá un aumento o una disminución en la velocidad de la reacción. Pues si el reactor se comprime, significa que disminuye la velocidad, el volumen. Eso significa las concentraciones, que es moles partido volumen, al dividir entre alguien menor, me va a dar más grande. Las concentraciones aumentan. Si la ecuación de velocidad es esa y eso aumenta, obviamente la velocidad aumenta. Y el último dice, complete las reacciones químicas indicando qué se forma y qué tipo de reacción. Ese compuesto es un alqueno, está en el 2, el eno, es el 2-buteno. Con bromo molecular, pues cada bromo va a uno de los carbonos del doble enlace y me forma el 2,3-dibromobutano. Eso, el tipo de reacción es una adición al doble enlace. Lo otro que han puesto es que el ácido propanoico con el 1-propanol o propanol a secas, ¿qué es lo que va a dar? Pues ácido más alcohol da éster más agua. El éster será hasta el COO y después unir el carbono que lleva el OH y todo lo que hay. El carbono que lleva el OH y todo lo que hay. Luego eso es un propanoato de propilo y agua. Ese proceso es una esterificación. El tipo de reacción genérica anorgánica es una condensación. Moléculas más pequeñas forman una más grande con posibles desprendimientos de minimoléculas. Y el último es de formular el dicromato de potasio, pues K2CR2O7. El fosfato de calcio es el ortofosfato, por supuesto. El Ca3PO42. Ese de ahí podéis decir que es el óxido férrico, óxido de hierro 3 o trióxido de hierro. Ese de ahí podéis decir que es el hidrógeno carbonato de calcio, el bicarbonato de calcio o carbonato ácido de calcio. Y se acabó.